Si Satanás no existe, ¿por qué tanta necesidad de adorar lo que no existe? Si yo pongo un stand de manzanas envenenadas y digo manzanas a la venta, tú te comes una y te mueres, pues cometí asesinato. Pero si yo pongo manzanas venenosas a la venta y tú te la comes, tú cometiste suicidio. Yo no sé si decir que es más descarado o más bien entender que hay más nivel de gloria viniendo que está haciendo que lo oscuro se vea más que antes no se veía. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Escrito Está. Ya estamos en nuestro 8º episodio y ya casi llegando al final de nuestra primera temporada. Creo que han sido episodios geniales. Vayan y escúchenlos y recuerden suscribirse en YouTube y en nuestras diferentes plataformas, pues estarnos siguiendo para poder estar al tanto de lo que está pasando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Y es el pastor Camilo Bedoya, que es nuestro pastor de Semillas de Vida, pero también es mi papá. Entonces vamos a tener una buena charla el día de hoy. Creo que va a ser muy bacano. ¿Cómo estás, pa? Muy bien, hija. ¿Qué tal te ha parecido el tema de Escrito Está? ¿Cuáles son tus opiniones como pastor? No, me encanta la frescura en que están desarrollando los temas, pero a la vez con la profundidad que lo están haciendo. Entonces me parece un súper espacio. Chévere. Yo creo que hoy va a ser bacana la conversación, es algo de lo que venimos hablando un poco en la iglesia, pero creo que es algo importante para que todos nos concienticemos de cosas que están pasando y que si no nos damos cuenta, vamos a ser afectados por ellas y va a estar permeando nuestra vida espiritual y muchas otras cosas. Pero para precisamente entrar en materia el día de hoy de una Eso vez es como el dicho, no hay nada peor que estar sinceramente equivocado. Exacto. No hay nada peor que estar sinceramente equivocado y de hecho, pues para poner un poco de contexto, hoy en día en la cultura se está normalizando mucho el tema de adoración a dioses, el tema de como paganismo y a un satanismo a nivel como simplemente en la cara y creo que todos lo hemos visto en redes sociales, en Hollywood, en diferentes cosas. Uh-huh. De hecho, antes de este episodio yo me senté con mi papá y le estaba mostrando cosas y le mostré un video que lo dejó traumadísimo. Sí, claro, me impactó mucho porque... Es decir, ya es algo descarado, totalmente abierto y sobre todo para niños haciéndolo parecer como algo inocente. Exacto. Le estaba mostrando, de hecho, pues el año pasado salió una serie que se llama, no sé si lo va a pronunciar bien, pero se llama Has Been Hotel, que básicamente es una serie que como que pinta la historia de Lucifer de una manera muy romantizada y como si él fuera pues la víctima pues de la historia y que él quería compartir como la voluntad con el ser humano y no sé qué, o sea, pero le mostré a mi papá el video y Sí, es muy claro, es paila. impactante porque sí, envuelve, sobre todo un niño que está viéndolo, No se da cuenta le que... rayaron la cabeza y no se dio cuenta qué horas. Exacto. También, digamos, algo de lo que hablábamos era lo que pasó en el 2023 en los Grammys con Sam Smith, donde pues sé que muchos probablemente vieron eso, pero básicamente se disfrazó de un diablo y toda la presentación fue muy diabólica, o sea, fue una cosa muy pesada. También Doja Cat, que sacó en el 2023 el video de Demons, básicamente en todo el video ella es un demonio que se cuelga del techo de todo. En el 2021, de hecho, también hablamos de eso, fue que un concierto no me acuerdo cómo se llamaba, en un concierto grande, pero estuvo Travis Scott y que había mucha simbología en las pantallas, muchas cosas raras pasando durante el concierto, pero como en momentos previos al momento trágico del concierto, gente se empezó a desmayar, empezó como a tener como problemas para concentrarse y después murieron 8 personas como aplastadas por la multitud. Entonces pasaron como muchas cosas y de hecho no fue en ese concierto, pero yo vi un video de una chica en TikTok que ni siquiera era cristiana, pero ella dijo como están pasando cosas demasiado raras en el concierto, yo me largo de ahí. Y decía como yo no soy creyente ni nada, pero yo no me meto con esas cosas, fue lo que dijo. Y muchas otras personas reportando lo mismo, como De hecho, cosas. con Taylor Swift también está pareciendo que la gente asiste al concierto y dice que hay un momento en donde no recuerdan, tienen blanqueados como quedaron en blanco durante unos minutos. Yo he visto eso también, que hay como amnesia colectiva de gente. Y son cosas que están pasando que son raras, pero que creo que tienen mucho trasfondo espiritual y que hoy en día en nombre del arte se pintan así, como, es simplemente una expresión artística, simplemente están exagerando. Los colores es por esto, o sea, siempre hay como una explicación, más no se está mirando a profundidad lo que realmente se está vendiendo detrás y que Uno mira el genuinamente... concierto que acaba de ocurrir de Lady Gaga ahí en Brasil Sí. y si uno nos más mira varios de los conciertos
de lo que ella hace, cómo sale con vestidos que son carne, ahora que tiene cachos que le están supuestamente saliendo. Todo eso no es solamente un show ni mercadeo, sino eso tiene de trasfondo, como dices tú, un simbolismo que para el que no entiende el simbolismo todo es pues chévere, play. De acuerdo, y que yo he Nice. hablado con mucha gente que dice eso, se dicen como, ay, ya, o sea, No hay que exagerar. exacto, no hay que exagerar, es simplemente como una expresión, es simplemente como la libertad artística que se están tomando. Y yo, de hecho, pues aprovechando que estamos hablando de esto, yo te quería hacer una pregunta porque pues yo sé que, pues tú has contado eso como en tu testimonio varias veces en la iglesia, pero de pronto hay gente que no es de la iglesia, que pues en tu época eras DJ y todo eso. Sí, yo precisamente pues vengo de ahí, o sea que lo primero que Dios hace conmigo fue revelarme todo lo que era la simbología que se mueve dentro de la música. Y para mí lo que vino a ser tal vez la base de todo es, a ver, si Satanás no existe, ¿por qué tanta necesidad de adorar lo que no existe? Entonces ahí fue cuando yo empecé, ok, grupo tras grupo, que empieza uno a mirar que tienen una serie de, digámoslo así, de simbología, de frases, de cosas. Y cuando uno empieza a estudiar, empieza a darse cuenta, muchos de estos grupos lo que pasa es que lo hacen porque son altares que han construido, porque detrás de un altar está la fama. Y lo que pasa es que existen altares paganos que van a terminar en destrucción de la persona. Es como le dan un cuarto de hora de fama, de riqueza, y luego terminan en muertes desastrosas y vidas totalmente destruidas. Y que creo que mucha gente no es consciente de eso. O sea, como que todo se tilda como teoría conspirativa. Sí, hoy en Como, día todo es conspirativo, lo que pasa es que todo lo conspirativo está saliendo cierto. sí. Entonces, digamos, pues, o sea, de hecho, pues se ha hablado mucho que en Hollywood mucha gente hace pactos con el diablo, hace como muchas cosas. Y que hoy en día, bueno, no sé, o sea, en tu perspectiva, yo siento que cuando éramos niños no era tan en la cara, o sea, era un poquito, y pues sé que aún más, pues cuando tú eras más joven no era tan en la cara, o sea, sí era, sí, o sea, Digamos, sí estaba pasando, de porque acuerdo. siempre ha estado pasando, como que siempre ha sido, pero hoy en día es como tan descarado que a uno le pongan en la cara Yo todo. creo que lo que dices, yo no sé si decir que es más descarado o más bien entender que hay más nivel de gloria viniendo que está haciendo que lo oscuro se vea más que antes no se veía. Ok, Sí, es otra perspectiva. Porque, claro, tú me preguntas, en mi época se utilizaba mucho lo que era el mensaje subliminal. Hoy no necesitan mensaje subliminal porque todo está dicho desde frente. sí, Sí, pero por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los estudios de hacer las mezclas, pues yo tenía los tornamesas, es decir, en ese tiempo no era todo digital, digital. era todo análogo. Entonces a mí me tocaba era con el disquito, el LP y darle la vuelta, pero pues podía mirar y yo empecé a encontrar, por ejemplo, el grupo Menudo, que era famoso en ese tiempo. Hay una canción famosísima que es Lluvia, lluvia, arcoíris. Yo casi que me las tarareaba todas porque como me tocó aprendérmelas. Pero al revés, el subliminal de esa canción dice: Satán, Satán, hay luz, mi Dios te hemos preferido. Entonces ahí no hay La lugar cara a de duda. Santana. Santana está detrás como haciendo cara de que qué. Ahí no hay lugar a dudas, si es que infiere, no, tal vez lo que quiere decir, no, están simplemente diciendo, ese es nuestro Dios al Literal, que hemos preferido. Entonces, en ese tiempo era subliminal, hoy en día los grupos lo están hablando directamente, ¿no? abiertamente. Y eso es Mel Gibson, tú lo que decías, Mel Gibson, por ejemplo, ha denunciado muchas cosas, porque dijiste es Hollywood, no es solamente, digámoslo así, la parte de La industria música, musical. sino que están empezando a salir entonces los escándalos de las películas, está empezando a salir ahora todo el tema de los niños, entonces, un momentico, o sea, que hay sacrificios de niños, entonces ya empieza la cosa a entrar a otro nivel. No, y que creo que siempre, o sea, lo que decíamos es algo que siempre ha estado, pero como nunca está como en la cara. Había algo que yo escuché ay, ¿quién fue? Creo que fue una persona que era satanista y se convirtió, se encontró a Jesús y llegó a los Ujú. pies de Cristo. Pero él decía, lo que la gente no entiende es que, digamos, dentro de todo como lo satánico, em, o sea, la perspectiva de ellos es si tú voluntariamente lo tomas, pues ellos se lavaron las manos. Entonces decían, por ejemplo, si yo pongo un stand de manzanas envenenadas y digo manzanas a la venta, tú te comes una y te mueres, pues cometí asesinato. Pero si yo pongo manzanas venenosas a la venta y tú te la comes, tú cometiste suicidio.
O sea, porque ellos se lavan las manos con que si tú voluntariamente lo aceptaste, entonces ya está. Y que creo que mucha gente no se está dando cuenta que en los conciertos, en todo lo que están llevando, es que uno de manera voluntaria diga como, no pasa nada, lo estoy consumiendo de manera voluntaria, el efecto que tenga en mi vida es mi responsabilidad. Sí, lo que pasa es que la gente no entiende que ese es el poder de la cultura. Cuando algo se normaliza en una cultura, entonces la manzana envenenada se vuelve un punto ciego para la persona, que todo el mundo se la come pensando que es correcta. Entonces, lo que está pasando en la cultura es que hemos ido tan al extremo de cosas que realmente la gente no se está dando cuenta el daño y el resultado de lo que está pasando, porque ahora se normalizó. Es como hablar de, por ejemplo, en la India, que tener una niña pues es, entre comillas, bueno porque es la niña que va a hacer el aseo en casa, pero tener una segunda ya es un karma, entonces la dejan morir. Y es cultural. Entonces está la historia de un misionero allá que pues trató de rescatar a la niña y todos lo miraban mal, era como, ¿usted qué le pasa? Y cuando la llevó a la clínica y la recuperó, la chica la vuelve a sacar y a los meses la dejan morir. Y entonces dice, ¿pero qué pasa? Y resulta que la cultura ya es así que los vecinos se pusieron fue en contra, no defendieron, ¿me entienden? La situación porque para ellos era no hacía sentido. Y ese es el tema. O sea, hay verdades que solo la verdad, que es la verdad mayor, porque estamos en una generación donde cree que no hay verdades absolutas. Entonces, solo la consecuencia le lleva a entender que sí hay verdades absolutas, porque cuando se violan leyes mayores que son verdades absolutas, van a traer consecuencias. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, en este tema que estamos hablando, la gente cree que adorar a Satanás es solo un show, o la gente cree que simplemente llevar unos amuletos es solo un show y se pone el ojito para el mal de ojo, o lleva el colmillo de Nefertiti, o empieza a tener la pirámide, y entonces, no, todo eso simplemente son abuelos. No, todo eso tiene un poder que va a traer consecuencias en la vida de la persona. Y que creo que mucha gente no es consciente precisamente de eso. De hecho, o sea, como hoy en día se está pintando como algo muy inocente, y de hecho vi una chica, ella cristiana que sigo, y ella dijo, a mí me intentó evangelizar la iglesia satánica. Y dijo, como se me acercaron y me dijeron, como es que nosotros, o sea, no adoramos a Satanás, no es como lo pintan. Sí. Y como que desdibujó todo y que ella quedó tan choqueada que obviamente, o sea, después estuvo como con el Señor como para desglosar qué fue lo que había pasado en ese encuentro, pero siento que sin darnos cuenta en todas partes, así es como se está pintando y es muy sutil, o sea, en las redes sociales, en la música, en lo que vemos. Cuando yo hice los estudios de la música, porque para mí fue obviamente la manera en que Dios abrió mis ojos, yo empecé a encontrar que Satanás a través de la música, a ver, voy a meterme aquí un poquito. Cuando uno empieza a entender, la Biblia nos enseña quién era Luzbel. Luzbel era un arcángel y así como tenemos, digámoslo así, otros dos arcángeles que son Miguel y Gabriel. Miguel siendo el guerrero, Gabriel siendo el mensajero, Luzbel era el adorador. Entonces la Biblia nos muestra, y hay dos pasajes que están en Isaías 14 y Ezequiel 28. En Isaías 14 uno puede ver algo que cuando uno lo mira de largo lo pasa muy fácil y no se da cuenta, pero habla del sonido de tus arpas. Dice, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán, oh lucero de la mañana, tú que debilitabas a las naciones, etc. Pero en Ezequiel 28 dice luego, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, oh querubín protector. Y luego empieza a decir, de toda vestidura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y empieza a describir piedras preciosas. De querubí, dice de cornerina, topacio, crisólito, ónice, berilo, carbunclo, esmeralda. Entonces aquí viene el tema tan interesante, es, ok, o sea que en sí mismo Luzbel era como, digámoslo así, una orquesta. Sí. Pero no solamente era lo musical. La pregunta es, ¿qué pasa con piedras cuando se ponen delante de la luz? Alumbran. Proyectan. Reflejan. La gente no entiende que eso es el efecto discoteca. Y la gente no se da cuenta que mucho de lo que ocurre en discotecas son altares que están encendidos en donde la gente sin darse cuenta está entregando sus vidas. Wow. ¿Por qué? Porque está adorando deidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que encontré fue que la música Satanás utiliza, de acuerdo a los grupos,
filosofías que se promueven. Entonces, muy interesante. Yo tenía 2 compañeros de Miniteca. Uno de ellos le gustaba más lo que era el rock, metal pesado, y la línea de él empezó a ir en las drogas. Yo tenía otros grupos que eran más sticks y luego en el tiempo me di cuenta que es otra línea esotérica. Esa fue mi línea donde yo me metí. Yo me empecé a vincular con religiones orientales. A mí antes de convertirme me estaban ofreciendo la Biblia negra. Sí. Sí, yo había llegado hasta ese punto, pero ¿qué es lo que quiero decir? Hay una influencia que se mueve desde el mundo espiritual en donde la gente cree que es libre, pero en realidad está siendo programada y está siendo llevada a cosas. De acuerdo. Y pues aprovechando que ya tocaste ese punto, digamos en el tema de altares, ¿puedes explicarnos un poquito a qué se refiere un altar? O sea, porque creo que de pronto, obviamente ahorita estamos escuchando y hemos hablado muchas cosas, pero en ese concepto, ¿qué es un altar? Digamos, ¿cómo podemos ver eso cómo se puede ver eso reflejado, digamos, en todo lo que está pasando a niveles de conciertos, a niveles de las diferentes cosas que están poniéndonos como frente y normalizándolas? Bueno, partamos de la base de que el mundo que vemos visible surgió del invisible. O sea que existe un mundo espiritual. Es lo que podríamos denominar una 4ª dimensión. Entonces, los altares, vamos a decir que son portales espirituales o puerta al mundo espiritual, que se ofrecen o se levantan con el ánimo precisamente de tener una influencia de esos dioses o deidades. Entonces, dentro de ese mundo espiritual, digamos lo que existe una oferta de dioses. Ahí es donde entra lo poderoso de la Biblia y el Dios de la Biblia revelándose. Cuando uno empieza a leer la Biblia, en todas las culturas, hablo cuando uno lee en la Biblia de los moabitas, amonitas, filisteos, en todos empieza uno a encontrar que, por ejemplo, ellos tenían cultos a sus dioses y uno de los cultos era el sacrificio de su hijo. Y ahí es donde marca por eso la historia cuando Dios le pide el hijo a Abraham. Ajá. Abraham, pues básicamente dijo, bueno, es Es un Dios, normal. hay que darle mi hijo. Sí. Era el hijo por el que había creído. Pero ahí es donde viene algo poderoso y es que el Dios de la Biblia se revela y dice, yo ya sé que tú no me ibas a negar ni tu propio hijo, detente, porque yo no soy como los otros dioses. Ajá. Y ahí es donde viene ahora un cuadro que a veces la gente no entiende. Entonces uno empieza a mirar cómo el Dios de la Biblia también empieza a mostrar algo que son diferentes altares que se empiezan a edificar. Entonces siempre uno encuentra que en tal lugar cuando Dios se apareció se levantó un altar. Entonces son unas piedras que se colocan donde se riega aceite o donde se sacrifica un animal, ¿cierto? Porque en ese derramamiento de sangre hay un clamor de la sangre, es lo que se llaman altares vivos. Pero las culturas paganas, y por eso Dios, el primer mandamiento que da es: no te harás imagen ni harás ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, la gente a veces no conecta esas cosas. Pero hay principios espirituales acá, y es que, por ejemplo, el Salmo 115 habla de el ser humano es transformado a imagen de lo que adora. O sea que no es sino que tú veas, por ejemplo, jóvenes que dicen: yo no adoro este grupo musical. Ok, hay que expresar qué es adorar, ¿cierto? Pero cuando se convierten en ese fan, están tarareando todo el tiempo las canciones, es interesante como ustedes pueden empezar a ver que el atuendo, la apariencia de ellos va cambiando igual a los grupos que adoran. Entonces mira, por ejemplo, películas jovencitas, a qué artista están emulando y tú empiezas a ver que empiezan a tener las características de ella. Sí. Sí, porque empiezan a mirar Shakira. Entonces aquí que empiezan a querer las niñas ser como Shakira, entonces a mover las caras como Shakira, pero empiezan a pensar, entonces empieza a reproducir algo. Entonces en la Biblia se empiezan a mostrar cómo culturas paganas, mejor vamos a la Biblia y les muestro aquí un par de escrituras que creo que pueden ser más reveladoras del tema. Pero por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12,
Dice, no permitas que nadie practique la adivinación ni la hechicería, ni que intente interpretar presagios, o que se dedique a la brujería, ni que lance hechizos, ni que sea medium, ni que consulte a los espíritus, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable ante los ojos de Dios. O sea, lo que empieza es a decir, de hecho otras versiones dicen, las naciones que vas a poseer, yo las echo porque ellos practican estas cosas. Esto está muy esparcido y la gente hoy lo ve como normal. Por ejemplo, recuerdo tanto, hay un hombre que viene a la iglesia, está con un cáncer de huesos, al punto que en el carro él decía, si cogían un hueco se podía fracturar, calcula. Pero cuando empezamos a investigar de dónde viene, porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa, él de repente empieza a mirar y dice, pues pastor, en la empresa donde yo estoy, donde yo trabajaba, allá el dueño, él practicaba una serie de cosas y tenían cuarzos por todos lados. Y entonces traían a alguien para liberar las energías y todo. Dijo, pero lo interesante es que cuando yo empecé a mirar, no he sido yo el único de cáncer. Diferentes trabajadores han terminado con cáncer y han muerto. Entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver? Es que no es solamente el cáncer, es que cuando se ofrecen a deidades, la gente muchas veces no se da cuenta que está otros usándolos de chivos para pagar con sus vidas para sacrificios de sangre. Entonces, es igual lo que se oye, artistas famosos que han sacrificado, por eso está saliendo los escándalos de sacrificios de niños. ¿Por qué? Porque la sangre de un niño es una sangre pura. Entonces lo que están tratando es de ofrecer a esas deidades. Lo que pasa en las matanzas que hay de guerrilla, por ejemplo, de grupos paramilitares, uno oye constantemente los pactos diabólicos que se hacen y cómo muchas veces esa sangre que se derrama lo que están es haciendo un sacrificio. Entonces son altares. Entonces, ¿por qué? Por lo que estaba explicando hace un momentico. O sea, en los altares, voy a darles unos puntos de pronto que pueden ayudar. Un altar es un lugar de intercambio o trueques sobrenaturales en donde ofrendas, oraciones y sacrificios humanos llaman e invocan intervenciones divinas o demoníacas. Entonces, pueden algunos googlear y se darán cuenta. Los pongo a googlear cosas interesantes. Como por ejemplo, investiguen por qué Cuba, cómo logra la victoria y cómo hacen un pacto con el diablo, y por eso aparecen inclusive tienen allá una serie de, ¿cómo se llama? Esculturas, pero que datan de lo que pasó en el momento de la guerra y cómo estaban perdiendo y decidieron hacer un pacto con el diablo. Ahora, ¿por qué en la misma, por ejemplo, en Haití es otro lado? Sí. Haití tienen exactamente lo mismo. ¿Y por qué, por ejemplo, en la misma isla que es Haití, al otro lado está República Dominicana, son la misma isla, hay un terremoto en donde ocurre en media isla y en la otra no? Entonces aquí empiezan a mirar. Que se ven o sea, todo lo que pasa es loco cómo se nota la diferencia entre y cuando encuentras poblaciones que han tenido, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Saltería. ¿De dónde vino eso? Uno empieza a investigar en la historia, empieza a darse cuenta que eran los esclavos que fueron traficados de Nigeria y de Uganda, Nigeria y Ghana. Fueron las dos naciones que mayormente trajeron esclavos. Ellas trajeron sus religiones. Las religiones de ellos eran el tema de orishas, el tema de los santeros. Bueno, eso es lo que tú empiezas a ver ahora, que la gente aquí danza diciendo que viva Changó, ay, Santa Bárbara bendita. Es un sincretismo de deidades, porque en un altar, entonces en un altar también hay ídolos, pero detrás de los ídolos hay demonios. Entonces la gente, cuando está ofreciendo al ídolo, está realmente haciendo pactos con las deidades que están detrás. Lo que pasa es que Satanás, como es padre de mentira, lo que hace es que le hace un milagro a la persona y la persona empieza a rendirle su corazón, pero luego le quita otra cosa hasta que todas las áreas de la vida de la persona terminan siendo atadas. Eso es lo que ocurre, digámoslo así, con los altares. Entonces, ¿qué más es un altar? Un trono de autoridad o una silla de poder que legaliza dominio espiritual en un territorio. Entonces ahí es donde uno empieza a entender por qué ahora está tan común las religiones ancestrales. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Que no les debemos la vida y esta otra
pero lo que están es con eso diciendo, no, aquí no aceptamos, no aceptamos cristianismo, pero vengan y Pero venga traigan todo. todas las culturas paganas y hagan los rituales. De hecho, ahorita que mencionas eso, nosotros, no me acuerdo cuando fuimos a La Guajira, que fuimos con mi mamá de misiones. Eso fue hace como 3 años. Pero recuerdo que estábamos, que Claro. mamá tuvo un sueño. Mi mamá tuvo un sueño que había como una, no me acuerdo si era una niña, no me acuerdo qué fue, pero que ella soñó que había pues una figura que le decía, este territorio es mío. Le decía eso en el sueño. Y bueno, y pues allá experimentan temas espirituales fuertes. O sea, recuerdo que nosotros esa noche en particular, o sea, el viento se sintió de una manera y bueno, y empezamos a orar en lenguas, tomar autoridad y ya estuvo. Y la siguiente noche ni sopló. O sea, pero porque creo que Sí, también es se importante requiere alguien con entender autoridad que entienda estas exactamente cosas. Y y se es para. como Jesús cuando va a la región de los Gadarenos. Dice, sale a su encuentro un endemoniado. Pero no es solo el endemoniado, es que la región estaba bajo el poder de esos demonios. Mm, Y por eso lo que empiezan a decir es, ¿qué has venido a hacer aquí? Esta es nuestra región. ¿Qué mm, te vienes a meter? Y Jesús lo que vino aquí fue que a liberar la región. Entonces, aquí es cuando empezamos a entender, a veces hay poblaciones, hay regiones, hay familias, bajo que hay presión. pactos que se han hecho en generaciones anteriores y hay maldiciones que vienen sobre familias de ahí en adelante. Exacto. Si todos de ahí, no hay uno que logre tener un matrimonio porque todos se divorcian. No, todos terminan en cáncer. No, todos terminan con muerte prematura. O sea, son pactos que se hicieron de atrás. Ujú. Y la gente hace pactos por fortuna, por fama. No, creo que todos han visto los anuncios que hay. Le ligo a su ser querido en 3 días. Sí, sí. Esas son cosas que funcionan. Hay gente que no entiende. Tuvimos un hombre también, recuerdo tanto, era dueño de una de las compañías más grandes que había aquí en Colombia de seguridad y termina en un hospital desahuciado con una enfermedad que no entienden. La esposa, gracias a Dios, era una cristiana y empezó a interceder por él y a reclamar su vida. El tipo era un guache, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando había perdido todo, finalmente vendieron la casa donde era, como dicen, la sede principal. Y cuando demuelen una pared, los llaman, había un entierro. Dentro de la pared habían hecho un entierro donde estaba la foto de él, donde habían una serie de muñecos y cosas. ¿Qué pasó? Le habían hecho un trabajo de brujería para matarlo y fue donde quedó desahuciado, perdió todo. Mm. Gracias a la esposa no muere porque está intercediendo y luego el hombre se convierte y empieza a contar todo esto. Todo eso. No, y Entonces, que creo que mucha gente no es consciente como, o sea, como que también se ha pintado como algo de película, se me va a entender como, es como los malos de la historia, pero es toda una fantasía, eso no pasa en la vida real, pero creo que muchos no somos conscientes de realmente, uno, qué tan común es, porque pasa, o sea, sí, y ahorita, aún a nivel de Colombia, se está viendo un montón, pero también lo que hablábamos, como a nivel de lo que consumimos, son cosas que se están poniendo ahí, o sea, o sea, como casi haciendo que uno participe al estar consumiéndolo. Y que creo que, yo, que los jóvenes tenemos que también ser yo conscientes diría de esto que eso. Y espero bueno, que todo el lo mundo. entiendan en un contexto, pero Hollywood es el brazo de mercadeo del infierno. En este sentido, la mayor estrategia de Satanás es haberle hecho creer a la gente que no existe. Ajá. Entonces, cuando se lleva a la pantalla El Exorcista, la gente dice, uy, eso es película buenísima. No, si usted nunca ha estado en un exorcismo, no sabe lo que pasa y lo que realmente pueden hacer. Ujú. Entonces, para la mayoría es película, pero quienes hemos estado entendiendo cómo liberar y trabajar con personas y viendo las manifestaciones, vemos que hay cosas que, sí, no, tal vez no gira la cabeza a 360 grados, pero sí te pueden subir paredes y ver que hay hombres araña que no son solo de Hollywood. Sí, no, y que nuevamente siento que es como la manera de ponerlo en la cara y que uno diga como, es película. Lo que decías, es, Exacto. es películas, eso no pasa. Y es como, no, sí, sí, sí pasa. Y que creo que esa conciencia también del ámbito espiritual que hay, lo hace a uno más consciente de lo que consume, más consciente de lo que permite en su casa, de lo que Claro, permite, y aún, o sea, a nivel, lo que decías de las películas de terror, esas cosas, como realmente, pues eso, ¿dónde se inspiró? O sea, de hecho, exactamente, hace poquito, exactamente. es que no me acuerdo qué serie fue, pero hubo una serie que de hecho muy popular, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que de hecho estaban contando en una entrevista que la creadora de la serie para los guiones, o sea, empezó a sacar como hechizos de un libro de brujería.
y que lo puso, y que una bruja la llamó y le dijo como lo que están haciendo no está bien porque están poniendo eso en la pantalla, en los hogares de la gente y están, o sea, hablando los encantamientos sobre la gente. O sea, una misma bruja la llamó y le dijo como que están haciendo, pero es una locura el trasfondo espiritual que tienen las cosas y que nuevamente, como se pinta tan como, ay, eso no pasa, no tiene nada que ver. Yo recuerdo tanto, a ti te gustaba mucho, recuerdo cuando estabas pequeña, la serie High School Musical. Sí. Y esta chica que era la protagonista, sí. Melissa Hutchinson. No, Vanessa Hudgens. Vanessa. Que ahora es todo eso. Que luego la encuentro yo en un programa y ella diciendo, no, yo soy bruja y soy esto y yo hago todos los spells y hago los encantamientos y todas las cosas. Entonces se normaliza y otros dicen, yo también puedo ser bruja. No, soy y de brujita. hecho, Pero la gente no dimensiona el trasfondo lo que empieza a pasar allí. Sí, no, y que de hecho, hablando de ella, recuerdo que hay un programa que se llama, no sé, es como de ver las casas de los famosos, y a mamá y a mí nos gusta por toda la arquitectura y eso, pero en el episodio de ella, a mí me dio curiosidad pausar en el momento de la biblioteca y todos los libros eran re paila. O sea, los libros eran como temas así como brujería 101, como cosas súper fuertes y que siento que nuevamente como que se normalice. Es como, no, pues somos brujas, pero X. Y es como, no es tan X. Y creo que nuevamente hoy estamos en una cultura donde se ha normalizado tanto que se pinta como algo, inocente o algo como de fábulas que es como, no, realmente no es tan grave. Y mira, la gente no asocia por qué tanta ansiedad, depresión y intento de suicidio en una nueva generación. Y es porque se han abierto a un mundo espiritual. Aquí nomás en Suba, gracias a Dios ahora por el nuevo alcalde que hay, que se ha ido a orar, hemos orado, pero sobre el puente que hay allí, que se llama el puente de las Nieves, creo que se llama. Sí, bueno, es un lugar en donde venían la cantidad de suicidios anuales, era una cosa impresionante. De Los Ángeles es la cosa, que ahí fue donde también inclusive esa historia donde mueren todos estos niños, pero cuando uno empieza a investigar eso de atrás, sobre ese lugar hay toda una historia que aún desde tiempos de indígenas ahí habían asesinatos y habían altares. Entonces, ¿me entienden? Hay altares vivos en lugares que la gente no entiende por qué hay catástrofes y muertes en torno a eso, pero es donde estamos hablando. Eso es lo bonito de ver la realidad de la Biblia, no solamente como información, sino como la autoridad para poder quebrar esos poderes que son reales cuando tú, sin darte cuenta, como dije, no hay nada peor que estar sinceramente equivocado, cuando alguien simplemente se metió en esas cosas como yo me había metido. O sea, hablando de películas de terror, yo veía películas de terror, yo dormía con un puñal y yo dormía con un rifle de balines del pánico que me daba porque sentía que me iban a asesinar, pero yo me quise quitar la vida y yo sé que las conexiones de todo esto hoy es a donde me había abierto. Yo me abrí a un mundo espiritual y ese mundo lo único que quiere es tomar vidas. De acuerdo. No, y que nuevamente, o sea, son puertas que uno no se da cuenta realmente lo que está permitiendo entrar, que por eso también creo que el ser conscientes de eso lo hace a uno ser más cuidadoso, o sea, porque ya no es como, es una canción cualquiera, o sea, lo que te digo, para mí, una de las cosas que bueno, mirando para poner el contexto de este episodio, lo de Doja Cat, o sea, la verdad, o sea, es satánica la música, o sea, en serio, como, de hecho tiene otra canción que se llama Paint the Town Red, que es pinta como la ciudad de rojo, pero, o sea, las letras son cargadísimas. Y digo, pucha, o sea, ¿cuánta gente está escuchando esto como la canción en el carro y no sabe, digamos, lo que está tarareando, sí. lo que está invocando, lo que está abriendo sobre su vida y que, digamos... Y es el poder del encantamiento, porque Exacto. es eso. Ay, no, pero es divina la melodía. Sí, pero ¿qué te está diciendo? Es como la canción del California. Sí. Esa canción es un clásico y fue compuesta para inaugurar la primera iglesia satánica. Y el ritual, lo que se describe ahí es el ritual de asesinato. O sea, yo le digo es porque parte de mis estudios subliminales fue todo eso. Entonces yo sacaba a la luz eso. Y el pedazo traducido, un pedazo de esos dicen espejos en el techo y champán rosado con hielo y en la cámara del maestro lo apuñalan con su cuchillo de acero y no logran matar a la bestia. Eso es Hotel California, señores. Sí, es que yo crecí con esto, entonces esas conversaciones son muy normales. Pero sí, o sea, creo que,
y ahorita es que me dijiste como el tema del encantamiento, que creo que también va linkeado con el tema de que pues Luzbel también en las piedras y Ángel de todo era la luz. belleza, o sea, como esa parte de se ve tan hermoso que es como, es inofensivo, pero es ese aspecto de, sí, como algo que está, ay, tengo un ejemplo, que es como una emboscada, ¿sí? O sea, es algo que te atrae y después cuando menos te das cuenta, game over. Y que creo que Eso es precisamente, como la serpiente cascabel, ¿no? esa vaina, eso era lo que estaba Ay, buscando. qué interesante. Murió. Gracias, por eso eres mi papá, sabías lo que yo quería decir y mucho mejor. Pero, pero digamos, creo que es importante y ya para cerrar el episodio, porque creo que igual deberíamos hacer como un segundo episodio, o para seguir hablando de esto, porque también creo que es importante entender como creyentes cuál es la realidad espiritual que tenemos también para tomar autoridad sobre lugares y todo, que acá la tocamos un poquito, pero de pronto en un segundo episodio podemos Con gusto. expandir en El eso. tiempo pasa rápido aquí. Fue rapidísimo. Entonces, pero ya para cerrar, ¿qué digamos le dirías a los que están escuchando el episodio como de con, con qué deberían tener cuidado? O digamos, ¿qué conciencia deberían empezar a despertar respecto a esto? Que de pronto, sí, no se han dado cuenta. Que no hay nada peor que estar sinceramente equivocados, que no sean tan ingenuos, que crean un poquito más cuando están escuchando desde una realidad, digámoslo así, espiritual de la Biblia, porque lo que pasa es que la cultura ha hecho creer que estas cosas son fantasía y son conspiranoicas. Pero yo les diría, todo aquello que le digan que es conspiranoico, créame que hay una realidad allí debajo. Eh, Hay un dicho popular que dice, cuando el río suena, piedras lleva. Sí. Entonces, de pronto ábranse sencillamente a preguntar, no traguen entero, escudriñen, busquen, miren. ¿Sí? El simple, dice la Biblia, es el que simplemente pasa y lleva el daño. Luego, lo que está diciendo es que uno debe aprender a examinar las cosas y a evaluarlas y mirar más Discernir. profundo. Y yo creo que en la cultura y en el momento en donde estamos, hay muchas cosas que están saliendo a la luz. Lo que pasa es que creo yo que lo que está saliendo, mucha gente no lo quiere ver, no quiere oír porque le asusta creer que eso es verdad y la verdad es que no se va a poder tapar. De Y acuerdo. están saliendo cosas que son sorprendentes y que van a ser cada día más fuertes. Miren cosas, por ejemplo, que están de frente. Miren entrevistas como, por ejemplo, la entrevista que le hace Tucker Carlson a Nayib Bukele. Y uno dice, uy, El Salvador, ¿cómo logró ese país ahora florecer? Pero miren, por ejemplo, qué dice el presidente de cómo ellos tuvieron que venir a orarle a Dios. Porque empezaron a ver que las pandillas que tenían allá tenían pactos con demonios y hacían sacrificios humanos. Eso está en entrevista en canal abierto y está dicho por el presidente de una nación, que la manera en que lograron tener victoria fue cuando empezaron a aliarse con el Dios de la Biblia y a orarle al Dios de la Biblia por sabiduría, y es cuando lograron empezar a tener éxito en las operaciones. Entonces, esto está por todas partes. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es cierto. Y bueno, o sea, yo creo que vamos a tener otra conversación de estas para expandir, porque aquí nos podemos quedar horas, pero creo que sí es importante tener la conciencia de que este mundo espiritual es muy real y que no son libertades artísticas, son altares, Ujú. realmente, y que si no somos conscientes de lo que consumimos, estamos abriendo puertas que llevan a Sí, destrucción. y de pronto con esa pregunta que me hiciste, la otra cosa es, yo los animaría, pídanle a Jesús, abre mis ojos espirituales para ver las cosas como son. Y ahí te mostrará. Así es. Entonces, para cerrar, ¿puedes orar tú? Claro. Gracias por invitarme y gracias por el tiempo de estar aquí con todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo solo quiero pedirte aquí por la audiencia, por cada persona que está viendo, que, como dice tu palabra, los ojos de su espíritu se abran, Señor, y que puedan empezar a discernir y a ver estas realidades, Señor, que no están ajenas, Señor, pero que, como dice tu palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Así que yo oro es que velos que han estado en personas
velos que han sido puestos quizás por generaciones o por ignorancia al participar en cosas sean quitados, de manera que puedan venir a conocer la verdad y a conocerte a ti y a poder entender qué es todo lo que se mueve. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio y se les ama mucho. Bye.